Preparados en lo profético para el futuro. El título del mensaje de hoy es El Anticristo. El Señor, vamos a hacer un pequeño repaso. El Señor nos ha hablado de la gran bendición que tenemos los creyentes de un día ya próximo, que va a ser el ser arrebatados y llevados a su presencia en el cielo, lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. De tal manera que la iglesia de Jesucristo, su iglesia, su cuerpo, su familia, no va a pasar por ese terrible periodo conocido como la gran tribulación. Este evento terrible que le espera a este mundo y a la humanidad. O sea, que todas aquellas personas que no recibieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Dios, su Señor y su Salvador, al momento que suceda este evento, van a ser dejados para pasar por ese terrible evento de la gran tribulación. Por eso es que dijimos que estamos viviendo el día de hoy la era de la gracia. Esta era que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo. A partir de ese momento, el hombre está recibiendo el perdón de sus pecados, la oportunidad de ir al cielo, si reconocen que el Hijo eterno de Dios vino al mundo para vivir entre nosotros, mostrarnos al Padre, o sea, a Dios, revelarnos su amor y subir a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar, porque el pecador debiera de morir por su pecado, pero Cristo ocupó nuestro lugar, nos dijo: hazte a un lado, yo voy a pagar tu deuda. Y a partir de ese momento, la gracia de Dios es que tú no tienes que hacer nada, solamente creer, tener fe en lo que Cristo hizo y decirle: te doy gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste en la cruz por mis pecados y yo lo creo en mi corazón y te llamo a entrar a mi vida. Así dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara: los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. ¡Wow! Para poder llegar a ser hijos de Dios necesitamos recibir a Jesucristo el Salvador, para poder tener la vida eterna que Él nos ofrece, porque Él la compró, Él pagó con su propia vida el perdón de nuestros pecados. Y toda aquella persona que recibe a Jesucristo como su Dios, Señor y Salvador, y le entrega su vida arrepintiéndose de su mal camino, de su proceder, este es llamado hijo de Dios y es constituido parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, lo que acabamos de mencionar: su iglesia, su cuerpo y su familia. Cuando una persona forma parte de su familia, ¡wow! ¡Qué glorioso! Cristo viene pronto por su iglesia. Era de la gracia. Acéptalo solamente, no tienes que comprar nada, no tienes que pagar nada, solamente creer que el amor de Dios lo hizo todo. Así es que en el estudio anterior pudimos ver y comprender el momento dramático del romper, del desatar los 7 sellos en el libro de Apocalipsis, de tal manera que pudimos ver
el libro que le hemos llamado el libro del destino. Dice que este libro estaba en las manos del que estaba sentado en el trono y lo tenía en su mano derecha, un rollo, un pergamino que estaba sellado y que tenía 7 sellos, y que no se había encontrado a nadie en el cielo digno de tomar ese libro, ni siquiera de mirarlo y de tomarlo y desatar los sellos que habían, porque era el libro del fin de los tiempos. Por eso le llamamos el libro de la historia, el libro del destino, el libro que tiene escrito el fin de los tiempos, y yo diría, tiene escrito el fin del mundo. ¡Wow! Una revelación que estaba ahí, de tal manera que el único que era digno de abrirlo era precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra, el que estuvo entre nosotros, el que ascendió al cielo en una nube. Sus discípulos lo vieron, los ángeles dieron testimonio. Así como habéis visto a este Jesús ir al cielo, así vendrá otra vez. Y la iglesia, los creyentes, sus hijos, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo cuando venga por el arrebatamiento de su iglesia, su cuerpo y su familia. Mijes, somos la familia de Dios. Amén, 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 amén. Y todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, somos la familia de Dios. Estamos hablando de las congregaciones que Dios ha establecido a todo alrededor de la faz de la tierra. Hay creyentes en cada nación, hay creyentes en cada ciudad, hay creyentes en cada pueblo, y donde no hay, clamamos a Dios y sabemos que en estos tiempos, en estos poquitos tiempos cerca, la proclamación del Evangelio de Jesucristo vendrá con gran poder y gran gloria. Por eso estamos presenciando en este libro del destino cómo se abrieron los 4 primeros sellos que dieron lugar a las cosas más increíbles. Presenciamos la apertura de estos sellos como unas imágenes, como describiendo una película, algo que nunca se había visto en la historia. Si ponemos la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque es impresionante esto, pero ayuda a nuestra mente, ayuda a nuestro entendimiento. Vean cómo están y cómo se ve en la parte de abajo las ciudades, los pueblos, las naciones incendiándose con aquella circunstancia tan terrible por causa de estos 4 jinetes: caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. El anticristo, la guerra, el hambre y la muerte. Por eso es tan importante que nosotros veamos cómo lo que estamos presenciando, lo que estaba presenciando Juan, porque fue llevado al cielo. Juan está escribiendo lo que él estaba viendo. Pero quiero decir estas cosas muy importantes. Juan y las huestes celestiales no estaban leyendo el libro. Observen, están siendo testigos presenciales de los acontecimientos del fin de los tiempos, del fin del mundo. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo quitaba el primer sello, salía de aquel libro una imagen, algo que él podía ver. No era una lectura simple, era una cosa milagrosa, una cosa sobrenatural, donde él estaba viendo la escena como la estamos viendo nosotros en ese dibujo de los artistas. Hay 5,000 cuadros pintados de los 4 jinetes del Apocalipsis, de todas formas, y todos no dejan de impresionarnos. Imagínense la realidad cuando Juan pudo ver y medio lo pudo plasmar con lo que escribió en la palabra. Eran eventos los que él veía, pero no era una simple lectura. Los 4 primeros sellos dieron lugar a lo que acabamos de decir, a los 4 jinetes de Apocalipsis: la guerra, el hambre, la muerte y el anticristo con su caballo blanco. En los primeros 21 meses, recuérdense que la tribulación el periodo de la gran tribulación
son 7 años. Son 7 años. Y esos 7 años están divididos a la mitad, y en la primera mitad le llamamos la tribulación y en la segunda mitad le llamamos la gran tribulación. Qué tan terrible va a ser la gran tribulación si la primera, que es la tribulación nada más, es terrible con estos 4 jinetes. Entonces vemos que esos primeros 3 años y medio son 42 meses. Si nosotros partimos esa primera mitad, salen 2/4 partes. De tal manera que la primera parte son 21 meses. Y entonces vemos que en estos primeros 21 meses, estos jinetes, estos caballos que aclaramos y dijimos, no son solamente caballos, no son solamente imágenes, sino son condiciones mundiales que se presentaron y que se estarán presentando los primeros 21 meses en todo el mundo. Continuamos leyendo. Todo esto será posible por la presencia del caballo blanco. Hace 8 días nos quedamos en ese punto. El anticristo, que estará en control de los jinetes, de los caballos rojo, negro y amarillo, que manejará las condiciones mundiales descritas para hacerse del dominio mundial con el gobierno mundial. El anticristo va a manipular, el anticristo va a usar, el anticristo va a condicionar, va a estar usando estas condiciones mundiales para poder hacerse del dominio mundial, lo que hemos estado oyendo ahora en este tiempo como el gobierno mundial. Y yo quiero hacerte una observación. Si tú has estado oyendo acerca del gobierno mundial, de la necesidad del gobierno mundial, es porque cuando el río suena, es porque agua lleva. O sea, ya viene. El evento está muy próximo para suceder. La presencia del gobierno mundial, la presencia del anticristo, la presencia de este ser que vamos a empezar a ver algunas cosas en esta preciosa mañana. Entonces, en Apocalipsis 6:2 leemos, vean lo que dice cuando se abrió el primer sello. Dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En este versículo podemos observar al primer jinete del caballo blanco, que ha sido identificado como el anticristo. Ahí no aparece su nombre, pero a través de toda la escritura y de todos los componentes de la escritura no nos deja lugar a duda de que se refería a la persona del anticristo, era el que montaba ese caballo. Dice la palabra que acabamos de leer que le fue dada una corona. Quiere decir que no la tenía. Le fue dada. Quiere decir que no le pertenecía. Le fue dada y salió venciendo para vencer. Como podemos observar, la corona significa reinado, la corona significa autoridad, y a él le fue dada esta corona. Cuando alguien te da autoridad, cuando alguien le da un nombramiento de un reino, quiere decir que hay alguien que está por encima de él. Y una cosa nunca debemos de perder de vista: Dios está en control. Siempre está en control. Si este anticristo recibió eso, es porque hubo la permisión del Altísimo y Todopoderoso Dios. ¡Wow!
Este personaje, dice la escritura que acabamos de leer, ese versículo 2, este personaje salió por esa autoridad venciendo y para vencer. Quiere decir que recibió esto para poder ser un vencedor, para poder vencer. Sí, porque Dios así lo permitió. Venía un tiempo, más bien dicho, ya había llegado el tiempo de juicio para la humanidad. Y la humanidad recibiría el fruto de sus anhelos, de sus deseos, de sus pasiones que el enemigo había implantado en los corazones de la humanidad. ¿Cuál eran los deseos de la humanidad? Era despojarse de la autoridad de Dios, salirse del dominio de Dios, ignorar a Dios, darle una patada a Dios, decir: no queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Viene a mi mente en este momento aquella parábola que el Señor Jesucristo, de aquellos labradores, que dice que fue el dueño de aquella parcela, fue a recibir un reino. Y dice que cuando él fue, enviaron emisarios para decirle al que iba a darle el reinado: no queremos que este reine sobre nosotros. Y dice que cuando vino después, sí le dieron el reino. ¿Qué va a hacer con esos labradores malvados? Dice: los va a destruir. Wow, cuando yo recuerdo ahorita este momento y estoy viendo lo del anticristo y estoy entendiendo que el Señor Jesucristo nos estaba profetizando lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo y por qué vendría y por qué le dio esa autoridad a este ser, le permitió tener esa autoridad para poder ejecutar el juicio que venía sobre aquellos seres humanos que no han querido nada con Dios, que viven rechazando a Dios, que viven despreciando a Dios, que viven arrojando sus cuerdas, que viven quitándose de todo el dominio y no quieren estar en obediencia y en sometimiento a la soberana voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso nunca debemos de olvidarnos, de perder de vista que Dios está en control, siempre está en control. ¿Y por qué dice la palabra que ellos quieren quitarse? En Romanos 1:21 y 1:28 leemos lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que la humanidad ya sabe, conoce de Dios, habiendo conocido a Dios. Y alguna gente dirá: ¿cómo lo conocieron? La misma escritura nos dice, para que no tengamos excusa, nos dice que Dios se reveló, que Dios se mostró a la humanidad por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tengamos excusa. Cuando tú ves salir el sol, cuando tú ves llover, cuando ves germinar la tierra, cuando ves que cada árbol tiene su género y su especie, tiene una semilla, cuando ves la variedad de la creación, las flores del mundo, cuando ves las estrellas, solamente un necio. Por eso dice aquí: y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron, quiere decir que la humanidad tomó una decisión, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hazte a un lado, no queremos nada contigo. Dios los entregó a una mente que presentó un examen. Dios no nada más llega y te dice: ya no,
te da la oportunidad. Presenta tu examen. Ahí te van las preguntas. ¿Qué vas a hacer? Estudia, prepárate, conoce, aprende. No quiero. Bueno, ¿qué quieres vivir? ¿Reprobado? Sí, yo quiero ser reprobado. Pues entonces te entrego a una mente reprobada. Por eso la manifestación del anticristo. No podemos encerrar a Dios en un cuadro, pero sí debemos de pensar que el propósito del enemigo de Dios, el diablo Satanás, desde que se rebeló en el cielo y Dios lo echó a la tierra, ha sido un conflicto por la creación humana, por el ser humano. El diablo ha querido dominar a la raza humana y ha querido someterla bajo su dominio, porque él quiere ser Dios y quiere ser como Dios. Y quiere que la humanidad lo adore. Por eso cuando vino Jesucristo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él quiere ocupar el lugar de Dios en el mundo, pero solamente que no tiene el corazón y la naturaleza de Dios. Dios quiere reinar, Dios quiere dominar, Dios quiere controlar para bendecir, para que seas feliz, para que vivas muchos años, nunca mueras, no vivas enfermo, ni preocupado, ni triste. Ese es el corazón de Dios. Pero el diablo no tiene el corazón de Dios. Él quiere el dominio, quiere el poder, pero no puede ir contra la naturaleza. Su naturaleza es como lo describe en Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia del leopardo? ¿Cuál es la característica del leopardo? Que tiene manchas y no se las puede quitar. Y no se las puede quitar. Y así el diablo, en su deseo de dominio y de control: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Pero al fin de cuentas va contra su naturaleza. Es una serpiente, y la serpiente siempre busca la muerte, la destrucción. Y eso es lo que va a pasar precisamente cuando se manifieste este periodo de la gran tribulación, que no está muy lejos, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Ya hay señales que se están manifestando en el mundo. Continuamos entonces. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El anticristo venía entonces a ser la consecuencia de las acciones de los seres humanos en su afán y deseo de despojarse de la autoridad de Dios. Los seres humanos querían despojarse. Bueno, Dios permite que el deseo del diablo de dominar la humanidad empiece a manifestarse, porque Dios sabía que el deseo del diablo sobre la humanidad es dominarla, controlarla y destruirla, acabar con ella, lastimar el corazón de Dios. Por eso, cuando Dios determina entregar a la humanidad a una mente reprobada, no fue porque era el deseo de Dios. A Dios le duele y Dios ha sufrido con esto, pero llegó el tiempo del juicio. El Señor Jesucristo dijo unas sencillas palabras cuando llegó montado en su borrico: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, como la gallina, recogerte bajo sus alas, y no quisiste. ¿Qué haré con Jesús, el Cristo? ¿Quieren que os suelte a Barrabás, ese asesino, ese ladrón, ese sedicioso, ese hombre cruel que ha matado gente? ¿O les suelto al Cristo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilatos dijo: yo me lavo mis manos para que la sangre no caiga sobre mí. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La humanidad
ha dado evidencias y sigue dando evidencias de que no quieren nada con Dios. Y el justo juicio de Dios es permitir que el enemigo, el diablo, tome el lugar de su deseo, de su anhelo, pero lo usa como un instrumento para traer juicio a la humanidad. Por eso encontramos que el espíritu, que el anticristo, entonces es la manifestación de este personaje que la Sagrada Escritura nos habla. Ahora quiero hacer una mención con respecto al anticristo. Habla precisamente de un personaje, de una persona, de un individuo, de un ser humano que va a tener estas características que vamos a estar hablando, y que va a ser el que va a recibir esa corona. Es el que va a estar montado ese caballo blanco y que va a coordinar y a manejar los jinetes del Apocalipsis y todos los eventos que van a venir durante la gran tribulación. Pero queremos definir que la Biblia, toda la Biblia, nos habla precisamente de tres aspectos. Uno es el espíritu del anticristo. Dos, los anticristos. Y tres, el anticristo. Entonces tenemos que separar para conocer, pero a la vez entender que es un mismo ser. El espíritu del anticristo daríamos como inicial. En Efesios capítulo 2, 1, 2 y versículo 3 leemos lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Más clara no la podemos tener la descripción y la definición de el espíritu del anticristo. Es el espíritu del mismo Satanás, del mismo diablo. Y dice que toda la humanidad ha estado siendo gobernada por este espíritu. Quiere decir que este espíritu anticristo ha existido y está existiendo desde que la humanidad es, y ha estado trabajando sobre los seres humanos para desviarlos del propósito y del plan de Dios, que tengamos vida eterna, que vivamos en amor, en armonía, en paz, que vivamos ese aspecto de la utopía, que a ver si un poquito más adelante vemos qué es la utopía. Una utopía, una sensación de que todo estará perfecto. Dios lo tiene y lo puede hacer y lo va a hacer con todos sus hijos. Pero entonces vemos que el espíritu del anticristo, dice el apóstol allá a los Efesios, dice, operaba en los hijos de desobediencia. Quiere decir que este espíritu del anticristo lo encontramos manifestado desde los principios de la humanidad, durante toda la historia, y hasta el día de hoy sigue manifestándose este espíritu de rebelión. Y eso ha ocasionado que el mismo diablo levante personajes, no el personaje final, el anticristo, sino personajes que son los anticristos que menciona la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 18, nos habla de estos individuos. Dice, han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. Dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, fíjense, que el anticristo viene. Quiere decir que los creyentes ya habían sido enseñados que el anticristo venía. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo. Entonces encontramos que hay personajes que se han levantado a través de la historia como personas que dicen, yo soy el Cristo, síganme, adórenme. Y pudiera pasarme cuando menos unas 2 o 3 horas mencionándoles los personajes que han sido anticristos durante la historia humana. Tremendos. Son personajes que buscan adoración, que buscan que la gente los adore, que la gente los rinda pleitesía para ellos o para el gobierno que están llevando a cabo. Y ahí encontramos muchos personajes a través de la historia y vemos que damos lugar a la tercera persona, el anticristo, que es ya un individuo, que es la personificación de este hombre de maldad. Lo describe Daniel en el capítulo, el profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 36. Daniel capítulo 11, versículo 36. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Que aquí encontramos la personificación, la descripción de este ser, de este personaje que aparece en las Sagradas Escrituras, aparece en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas, no uno, muchos de los profetas hablaron de él. Ezequiel, Daniel y otros profetas hablaron de él, de tal manera que cuando nosotros entramos y encontramos en los evangelios al Señor Jesucristo también hablando de él, encontramos a los apóstoles en las cartas a las iglesias hablando de él. No podemos encontrar un solo capítulo que diga todo, no. Es por estudiar la Escritura que vamos agarrando información del Antiguo Testamento, de las palabras del Señor Jesucristo, de la palabra de los apóstoles, y vamos conformando como un rompecabezas cada pieza, y nos dan el cuadro completo de este personaje, el anticristo. Por eso vamos a Daniel 11:36. Daniel 11:36, él habla precisamente de un rey que va a hacer tales y cuales cosas, pero nos están enviando hacia el futuro. Y dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, hablará contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Wow, yo ahí veo, ahí en Daniel 11:36, veo lo que acabo de leer ahorita en Efesios, veo lo que acabo de leer ahorita en Apocalipsis, donde dice que el tiempo del anticristo va a llegar, va a manifestarse en estos 7 años de tribulación, de gran tribulación, pero al final del tiempo va a ser castigado, dañado y muerto por la misma palabra que le dio autoridad, por el mismo Dios que le permitió tener autoridad, lo va a destruir completamente. Por eso dice ahí, y prosperará.
quiere decir que cuando ustedes leyeron Apocalipsis 6:2, decía, y salió para vencer, venciendo. O sea, que iba a prosperar en su maldad, iba a prosperar en lo que iba a hacer, iba a ser prosperado. ¿Y sabe dónde estaba descrito? En el libro de Daniel, allí en el Antiguo Testamento. Y prosperará hasta que sea consumada la ira de Dios, porque lo determinado se va a cumplir. ¡Wow! Qué precioso es poder entender que ahora sí nuestra mente está aprendiendo y diciendo, lo que dijo acá es este hombre, es este. Y dice el versículo 37, del Dios de sus padres, empieza a describir a este varón, a este hombre. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. Viendo otros pasajes, sabemos que este personaje, el anticristo, es un hombre de origen judío. De origen judío. Quiere decir que en su sangre tiene sangre judía. Tal vez no nació en Jerusalén ni en Israel, pero probablemente por las otras escrituras nos dicen que va a nacer del Imperio Romano. Probablemente salga de Europa. El anticristo va a salir de Europa porque el Imperio Romano dominó toda Europa. Y ahí nos dice que este hombre va a ser hijo de creyentes. Hijo de creyentes. Pero nos habla y dice que de la religión de sus padres, dice, no, del Dios de sus padres no hará caso, los va a ignorar. Va a ser entonces un religioso, porque viene de una religión, pero no la va a tomar. Va a ser un religioso más. Conociendo la verdad, dice, no la va a tomar en cuenta. ¿Les parece algo como del espíritu del anticristo? Como que decía ser un creyente, pero no era un hipócrita. Se manifestaba en la reunión de los creyentes, pero al fin de cuentas lo que nos está revelando el anticristo es un religioso, hijo de creyentes, negará el Dios de sus padres y dice, ni del amor de las mujeres hará caso. ¿Quiénes son los que no tienen un varón que es varón y que no tiene amor por las mujeres? Es altamente probable que sea un homosexual, una persona que ama a otras cosas o a otras personas. Es importante que nosotros veamos que la perversión sexual está disciplinada y amonestada por Dios. Nosotros no podemos decir, es que no es una decisión personal, es que este grupo, es que esta persona ataca a los homosexuales o ataca a los bisexuales o a los transexuales. No, nosotros no estamos juzgando, simple y sencillamente predicamos lo que Dios nos dice en su palabra. Todo aquel que se desvía pervirtiendo lo que Dios hizo, hombre, hombre, mujer, mujer, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Matrimonios entre hombre y mujer es el matrimonio bíblico, el matrimonio de Dios. Y este ser, el anticristo, estará promoviendo todo lo contrario a lo que Dios establece. Acabamos de leer, se ensoberbecerá contra Dios y contra el Dios de los dioses hablará pestes. ¿Y cuál es eso? Ese va a ser el personaje que va a aparecer en la gran tribulación. Pero yo quiero que ustedes identifiquen quién está trabajando el día de hoy en esta forma de pensar.
¿Que acaso las sociedades no se están corrompiendo en lo sexual? ¿Que acaso las sociedades no están renegando contra Dios? ¿No quieren quitarse el yugo de Dios? Todo lo que quieren es libertad, libertad. Y todo viene siendo un rompimiento, buscando una libertad. Están haciendo un libertinaje, convirtiéndose en delincuentes. Sí es cierto, la violencia ha sido una característica de este tiempo. Hombres que han pervertido su autoridad como varones en su hogar, hombres que han abusado de la autoridad. ¿Y eso qué es? Es el espíritu del anticristo. Un varón que golpea a una mujer, un varón que lastima a una mujer, un varón que golpea a sus hijos, un varón que ofende a sus hijos, un varón que abusa de sus hijos, un hombre que viola a sus hijos, es un hombre manejado por el espíritu del anticristo. Porque va a ser la corrupción de todo el principio moral, de todo el principio ético, de todo lo que es correcto, de lo que es santo. Por eso Dios nos entregó a una mente reprobada. Nosotros tenemos que reconocer el día de hoy que Dios nos está hablando. Por eso es necesario que la iglesia conozca acerca de este personaje, porque este personaje lo que va a hacer es encarnar el espíritu del anticristo, que ya se está moviendo sobre la faz de la tierra el día de hoy, y que está metido en todas las culturas, en todas las sociedades, en todos los países, en todas las tribus, lengua y nación, en toda institución. La familia está siendo destruida y corrompida por instituciones mundiales que están promoviendo, supuestamente las organizaciones de las naciones están promoviendo lo del sexo. Están promoviendo que los niños tienen que escoger cuál es su sexo como una decisión personal. Están promoviendo la igualdad de género. Todo eso viene como producto del espíritu del anticristo, que está preparando una mentalidad, un pensamiento, para que cuando este ser, este personaje aparezca sobre la tierra, ya toda la humanidad está preparada para recibirlo, para decir: sí, tú eres lo que necesitamos. Para eso va a haber un tiempo de guerra, un tiempo de hambre, de muerte, donde él va a estar manipulando eso, pero congraciándose con la gente. Así es que vemos que la Sagrada Escritura nos habla, y que quede con una enseñanza. El espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Este espíritu del anticristo ha movido los anticristos que han aparecido durante la historia. Pero viene ahora el personaje final, el anticristo, que es aquel que el diablo va a levantar. Satanás siempre ha querido copiar lo que Dios hace. Dios es un Dios trino. Satanás no es un Dios trino, ni es Dios, es una criatura. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, para que el mundo le adore, le sirva, y lo estamos haciendo muchos seres humanos. Satanás está levantando al anticristo como si fuera su hijo. Está copiando lo que Dios hace, levantar a Jesús. Él está levantando ya no a un Cristo, sino al anticristo. El Cristo sirve como demostración de la presencia de Dios. Jesucristo sirve como el Salvador del mundo en las manos de Dios. El anticristo viene para la destrucción del mundo en las manos del diablo. Todo esto se mueve, y así como Dios tiene al Espíritu Santo, el mismo diablo con su poder ha establecido que sus espíritus, todos sus espíritus, todos sus ángeles, los millones de ángeles que se revelaron en el cielo, sean como el Espíritu Santo.
Él no puede hacer al Espíritu Santo ni puede tener un Espíritu Santo. Pero tiene el espíritu del anticristo a través de sus demonios por todo el mundo, moviéndose, tentando a la gente a hacer lo incorrecto, a violentar la justicia, a aprovecharse del pobre, a vivir en odios, en rencores, en mentiras, en engaños, en drogas, en alcoholismo. Todo lo que promueve el espíritu del anticristo está manejado por sus espíritus. Cuando Dios con su Espíritu Santo nos habla de que debemos de andar en rectitud, en santidad, en amor, en arrepentimiento y entregarle nuestra vida a Dios. Por eso vemos, les decía, que Dios en su palabra, yo no me había dado cuenta hasta que empezamos a estudiar esto, cómo Dios en toda la escritura habla de este personaje. Habla, cada evento, guay, ahora mi mente se abre. Y allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 encontramos una descripción completa y total que Dios hace en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo mencionó ahí en Mateo 24, y ahora vemos al apóstol Pablo en una de sus cartas hablar de este mismo personaje. ¿Qué había pasado con Pablo? Necesitamos hacer una pequeña remembranza rápida. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les había hablado en el capítulo 4 lo que ya vimos en mensajes en los estudios pasados acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pablo en el capítulo 4 les dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Así como Jesús, déjenme leer, le dice: así como Jesús, porque queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en el versículo 17 de 1 de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo ya le había hablado a la iglesia. Pablo le había hablado ya a la iglesia de este arrebatamiento glorioso, de la esperanza de gloria. La iglesia ya estaba preparada. Desde aquel tiempo la iglesia debía de saber del arrebatamiento que vendría. Pero pasa la primera carta, y en la segunda carta Pablo recibe una comunicación. Alguien va y le comenta y le dice: ¿sabes qué? En la iglesia de Tesalónica están recibiendo una información distorsionada, donde debido a la persecución, porque en ese momento de la carta a Tesalónica el imperio romano estaba haciendo una persecución terrible contra los cristianos, al grado tal de que hubo gente que les estaba diciendo: esto que dijo Pablo es la gran tribulación. Estamos viviendo la gran tribulación. Estamos ya sufriendo lo del anticristo. Y entonces Pablo lanza la segunda carta y les dice: no, todavía no es la gran tribulación. Por eso es que encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta lo siguiente. Vamos al capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, vean lo que dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Quiere decir que había gente que les había escrito y les había dicho: eso es una carta de Pablo. Otros habían dicho: es que soñé y el Espíritu vino y me dijo. Otro dice:
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que el día que el Señor venga con su juicio, allá al final del milenio, al final de la gran tribulación, cuando vaya a comenzar el milenio, ese momento es el que se conoce como el gran día del Señor. Cuando sea el juicio del gran trono blanco, también se le conoce como el día del Señor. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: no se asusten, ni estén pensando que ya vino el rapto y que ustedes se quedaron y que ya estamos en la gran tribulación y que estamos pasando por la gran tribulación. Ya les había dicho que Él vendría como ladrón en la noche y nos llevaría. De tal manera que dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Aquí Pablo no le llama anticristo, le llama hombre de pecado, hijo de perdición. Qué diferente. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Jesucristo es el santo, no es el hombre de pecado. Jesucristo no es el hijo de perdición. Jesucristo es el hijo de vida eterna. Wow. Por eso el cual dice se opone, ya está describiendo al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que es un usurpador. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. Quiere decir, Pablo está escribiendo y dice: ya está el espíritu del anticristo, ya está presente en el mundo. Pero la gran tribulación todavía no llega. Primero tiene que haber una gran apostasía. Apostasía es renunciar a la fe que supuestamente decíamos que teníamos. Es negar a la religión que habíamos estado teniendo como creyentes en Cristo. Yo definitivamente soy uno de los que afirman que la apostasía para el verdadero creyente no existe, sino va a ser la rebelión, la manifestación de los millones, óigalo, de millones de pseudo cristianos que asistían a las iglesias. Atención, esto que está escrito es una realidad y va a ser una realidad. Y está siendo el tiempo de la apostasía, ya empezamos a vivirla. Mucha gente que después de un tiempo de asistir a la iglesia dicen: ¿para qué? Aquí no me agrada, aquí no me gusta. Como si la relación fuera entre hermanos y no con el Dios vivo. Tenemos que entender que es importante que esta manifestación se va a presentar claramente. Por eso encontramos que a su debido tiempo, ahorita el misterio de iniquidad está siendo detenido hasta que sea quitado. Pero vean lo que dice: hasta que sea quitado de en medio. Hasta que sea quitado de en medio. ¿Y qué quiere decir hasta que sea quitado de en medio? Quiere decir que el único poder que está deteniendo que el misterio de la iniquidad, que el misterio que el personaje del anticristo, en el espíritu del anticristo que se está moviendo en el mundo, no haga todo lo que él quiere, es porque hay alguien que lo detiene. ¿Y saben quién es? El Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en la vida de los creyentes. Ahora dice que va a llegar un momento cuando esté ya por entrar la gran tribulación. Cuando venga el rapto de la iglesia, nosotros nos vamos a ir, estamos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios omnipresente, va a estar siempre con nosotros, aún en el cielo. Pero dice la Biblia que va a ser quitado no de la tierra. La Biblia dice que va a ser quitado de en medio. Quiere decir que su acción, su poder como Dios, el todopoderoso Dios Espíritu Santo, se va a hacer a un lado para que el espíritu del anticristo y el mismo anticristo pueda moverse a sus anchas contra la humanidad. No se va de la tierra, se quita y se hace a un lado. Como dice la Escritura, es hecho se ha quitado de en medio. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la iglesia necesita conocer del anticristo. La iglesia necesita el conocimiento de este espíritu que está obrando hoy. Y quiero decirles que este anticristo, que la palabra de Dios nos está diciendo que es el hombre de pecado, en el versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor dice que matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En el versículo 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses acabamos de escuchar que el Señor, cuando venga al final de los tiempos, va a destruir, va a acabar, va a matar al anticristo. ¿Qué te está diciendo esto? Dios quiere que la iglesia conozca esto. Dios quiere que sepa la iglesia esto. La gran tribulación viene, pero para los creyentes el mensaje es este. Pon atención. Cristo es el gran vencedor. El anticristo va a ser matado. Y va a llegar un momento en que se le va a llamar al anticristo la bestia. Y probablemente el próximo mensaje, todavía no sabemos, sea la parte 2 del anticristo. Todavía falta un mucho por decir acerca de este personaje y de la importancia que tenemos como iglesia. Pero el mensaje de Dios para nosotros es el mismo. El apóstol Pablo le escribió a los de Tesalónica y les dijo: no os conturbéis, no os tengan miedo, no se angustien, no se aflijan, porque esto no va a suceder. Primero tiene que haber una apostasía, y vamos a hablar para la continuación de este mensaje acerca de la apostasía, cómo se va a manifestar. De tal manera que también tenemos una enseñanza de parte de nuestro Dios. No te entristezcas, no te angusties, no tengas temor. Pueblo cristiano, hijos de Dios, nosotros estamos guardados y protegidos para el día de la grande ira de parte de Dios en la tribulación. Nos vamos a ir con el Señor en el rapto, antes de que estas cosas sucedan. Pero se están predicando. ¿Por qué? Porque hay millones que se van a quedar, millones que se dicen cristianos, millones que asisten a las iglesias, pero que viven en pecado. No les importa lo que Dios dice. Son como el anticristo. Al cabo, ¿qué? Yo puedo ser un homosexual, yo puedo ser un ladrón,
yo puedo ser un hipócrita, yo puedo tener sexo extramarital, yo puedo hacer todo. Al cabo, ¿será? Tenemos que vivir no con temor, sino con fe, que el Señor Jesucristo viene, yo lo amo, voy a vivir una vida que lo honre. Quiero ser un digno hijo de mi Padre Celestial. Quiero ser un digno hijo en el cual Él se sienta contento conmigo, respetando a mi esposa, amando a mis hijos, andando en santidad, no metiéndome en adulterio, no robando, no mintiendo, andando en integridad conforme a lo que la palabra. No somos perfectos, podemos fallar, pero la palabra dice: si fallas, pide perdón inmediatamente, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que si tú eres creyente y has fallado, pídele perdón a Dios, y en esta mañana Él te va a perdonar, te va a restaurar y te va a volver a colocar como su hijo amado. No te digo que el hijo predilecto, pero sí un hijo amado como todos los demás. Él no tiene hijos predilectos. Somos amados por nuestro Dios. Y esta mañana, tú que me escuchas, yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Que este mensaje el Espíritu Santo lo haya puesto en tu corazón, para que reconozcas que eres pecador o pecadora, que necesitas a Jesucristo y que Él viene pronto y viene por su iglesia, por su cuerpo, que tú seas parte de ella. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres recibir a Jesucristo, ser un hijo de Dios y formar parte del cuerpo santo de Cristo, necesitas recibirlo en tu corazón. Cierra tus ojos y llámalo a entrar. Yo te voy a guiar. Una corta oración, pero poderosa si tú se lo dices a Él. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, que he hecho lo malo, que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Te pido perdón, me arrepiento del mal que he hecho. Cámbiame, transfórmame, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Dame la fuerza para vivir haciendo tu voluntad, viviendo en obediencia a tu palabra. Por eso hoy te abro mi corazón y te invito a entrar, Señor Jesús, para que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Ahora yo sé, conforme a tu palabra, que soy tu hijo, tu hija, y que ahora tu Espíritu Santo está viniendo a vivir a mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por decirme que ahora soy una hija, un hijo de Dios. Formo parte de su iglesia y cuando Él venga me va a llevar al cielo. Amén. Amén y amén.